Hola, ¿qué tal? Nosotras somos estudiantes de la Escuela Normal Serafín Peña de Montemorelos, en la licenciatura de Educación Primaria. Cursamos el primer semestre y somos la sesión D. El día de hoy le vamos a presentar un documental acerca de todos los temas vistos en la materia, el sujeto y su formación profesional. Cartas a quien pretende enseñar. Para educadores. Carta 2. No permita que el miedo a la dificultad lo paralice. Creo que el mejor punto de partida para este tema es considerar la cuestión de la dificultad, la cuestión de lo difícil y el miedo que provoca. Se dice que alguna cosa es difícil cuando el hecho de enfrentarla u ocuparse de ella se convierte en algo penoso, es decir, cuando presenta algún obstáculo. Miedo de enfrentar a la tempestad, miedo de la soledad, miedo de no perder franquear las dificultades para finalmente extender un texto. Siempre existe una relación entre el miedo y la dificultad, entre el miedo y lo difícil. El miedo paralizante que nos vence aún antes de intentar más enérgicamente la comprensión de un texto. Si mi capacidad de respuesta es menor, no puedo ni debo permitir que el miedo de no entender me paralice y que, considerando mi tarea como imposible de ser realizada, simplemente la abandone. Uno de los errores más terribles que podemos cometer mientras estudiamos como alumnos o maestros es retroceder frente al primer obstáculo que nos enfrentamos. No asumir la responsabilidad que nos impone la tarea de estudiar, como se impone cualquier otra tarea a quien deba realizarla. El oficio de ser maestro. Relatos y reflexiones breves. Las reflexiones son de carácter anecdótico. Hoy en día nadie pone en duda la necesidad de contar con un maestro nuevo o diferente. Un maestro que se haga cargo de desarrollar en sus estudiantes las habilidades, destrezas y competencias que se requieran en este mundo para insertarse en él de la manera más adecuada. En la actualidad, organismos internacionales, políticos, empresariales y muchos agentes más exteriorizan su opinión respecto a la educación. Subordinación y modernidad. La vida educativa de nuestro país siempre ha estado bajo decisiones del más allá y no decisiones del más acá. Hechos. Desde sus inicios, España tuvo para México ordenanzas que en el ejercicio irreflexivo del poder influyeron en la educación y en leyes como las que contenía la Constitución de Cadix, al mismo tiempo que delinearon proyectos de acuerdo con las reformas borbónicas, todas ellas basadas en intereses políticos hasta llegar a la época actual, donde privan situaciones de orden económico. Pero debemos conocer las cosas por su nombre. México firma tratos internacionales como GATT y TLC. Aprendices de maestros. La construcción de sí. Representaciones sociales y experiencias. Profesores practicantes. No apruebo en absoluto que uno trate de engañarse alimentándose de falsas imaginaciones, debido a lo cual, viendo que una cosa más perfecta conocer la verdad, aun cuando resulte en contra nuestra, que ignorarla. Confieso que más vale ser menos feliz y tener más contenido. Pierre Bourdieu. Hábitos e imaginarios en la formación de docentes. En el primer encuentro con los profesores y estudiantes de la escuela normales pretendíamos explorar qué el motivó a cursar estudios de magisterio, pero también reconocer los imaginarios compartidos sobre escenarios y relaciones en los que concretían sus prácticas pedagógicas como profesores en formación. Convivir y disfrutar en el trabajo con niños. Para un amplio sector de los profesores estudiantes es un 20.5%. La elección de la profesión
implicó que proyectaran al posible escenario en el que concretaran durante 7 semanas de sus actividades frente al grupo. Disposiciones familiares, modelos y contextos. Un pasado que traza en las relaciones socioafectivas del contexto familiar, otros referentes y las motivaciones que encauzaron la elección fue el 19.6%, además de que producen imágenes que matizaron las respuestas de los estudiantes profesores. Narrativa pedagógica, un proceso complejo de reflexión de la práctica docente. ¿Qué es la narrativa pedagógica? Narrar es contar hechos sucedidos en un tiempo y en un espacio, protagonizados por personajes. Narrar es una cualidad humana que permite manifestar lo que nos ha sucedido al compartirlo con otros. Desde el punto de vista etimológico, se entiende la pedagogía como arte de educar a los niños. Sus palabras claves son reflexión, complejidad y práctica docente. Enfatizando los dos significados se pueden concluir del inicio de la narrativa pedagógica alude a contar y reflexionar hechos sucedidos en un tiempo y en un espacio. ¿Cómo sistematizar? Los autores proponen, además de establecer una serie de recomendaciones sobre la escritura y sus 3 elementos fundamentales son el título, el plan de escritura y el contenido del relato. El título representa el detonante de la escritura y debe ser suficientemente provocativo para generar la intriga. El plan de la escritura se considera el proceso de composición de un texto conformado por 3 elementos fundamentales: la planificación, la textualización y la revisión. El contenido del relato se da a partir de establecer claramente el asunto, el tiempo del relato y la posición del narrador. Nuevos tiempos y nuevos docentes, Juan Carlos Tedesco y Emilio Tenti. 3 principios históricos que estructuran el oficio del maestro. El periodo fundacional se caracteriza por una tensión muy particular entre 2 paradigmas, de la vocación y del apostolado contra el oficio aprendido. El peso que tienen las representaciones relacionadas con la vocación y las cualidades morales del docente se explican por función que se asigna al sistema educativo en el momento constitutivo del Estado y la sociedad capitalista moderna. La ciencia racional y la escuela eran equivalente funcional de la religión y la Iglesia en las sociedades occidentales precapitalistas. La escuela del Estado tenía por función construir esa nueva subjetividad que le asigna al ciudadano de la República moderna. La tercera del maestro era el resultado de una vocación. Su tarea se asimila en un sacerdocio o apostolado, y la escuela es el templo del saber. La enseñanza, más que una profesión, es una misión a la que se nos entrega, lo cual supone una gratuidad proclamada que no se condice con la sociedad espera en una profesión. Transformaciones actuales. Cambios en la familia, los medios de comunicación de masas y otras instituciones se socializan. La mayoría de las sociedades actuales se caracterizan por un cambio profundo en las instituciones que acompañan los procesos de construcción de la subjetividad de las nuevas generaciones, las nuevas demandas de la producción y el mercado de trabajo modernos. Los cambios en la economía y el mercado del trabajo que viven la mayoría de las sociedades latinoamericanas presentan nuevos desafíos a los viejos sistemas escolares. Los fenómenos de exclusión social y los nuevos desafíos de la educabilidad. En la mayoría de nuestras sociedades se registran procesos de desarrollo y cambio económico, social, político y cultural que tienen signos contradictorios. La evolución de tecnologías y de la comunicación y la información. Las extraordinarias innovaciones en el campo de las tecnologías pueden tener efectos completamente contradictorios sobre la evolución del oficio docente.
Origen social, reclutamiento y características sociales de los docentes. Además de la formación y las condiciones de trabajo, el origen social de los docentes y su posición actual en la escritura también contribuyen a la conformación de su propia identidad como categoría social. La desmotivación del profesorado. Incomprensión de las finalidades de los sistemas educativos. Se refiere a la falta de claridad o entendimiento por parte de los actores involucrados sobre los objetivos y metas que debe cumplir la educación. Pobreza de las políticas de actualización del profesorado. Insuficiente inversión y atención que reciben los docentes en su formación continua. Esto puede resultar en una brecha en las habilidades y conocimientos necesarios para enfrentar los desafíos educativos contemporáneos. Para abordar esta problemática, es fundamental asignar recursos y diseñar programas de desarrollo profesional más efectivos y adaptados a las necesidades de los educadores. Un currículum obligatorio sobrecargado de contenidos. Se caracteriza por incluir una gran cantidad de temas y materiales que los estudiantes deben aprender en un periodo de tiempo limitado. Esto puede llevar a una enseñanza superficial, estrés en los estudiantes y dificultades para abordar conceptos de manera significativa. Falta de servicios de apoyo y de una inspección escolar. La inspección escolar desempeña un papel crucial en la supervisión y mejora la calidad de la educación, mientras que los servicios de apoyo son esenciales para atender las necesidades específicas de los estudiantes. La ausencia de estos momentos puede resultar en una baja calidad de enseñanza, falta de responsabilidad y dificultades en la identificación de problemas en la escuela. Ausencia de una cultura democrática en los centros escolares. Falta de prácticas y valores democráticos en el ámbito educativo. Esto implica que las decisiones y la gestión de la escuela tienden a ser autoritarias en lugar de participativas. Algunos de estos son las siguientes: falta de participación estudiantil, desarrollo limitado y falta de diversidad de perspectiva. Problemas de comunicación con el alumnado. Los problemas de comunicación con el alumnado pueden surgir por diversas razones y es importante abordarlos de manera efectiva. Algunos de los problemas serían la falta de claridad en la comunicación, falta de retroalimentación, falta de empatía, comunicación unidireccional y la falta de tiempo. Dificultades para relacionarse con las familias. Las familias pueden sentir que no reciben lo suficiente información sobre el progreso de sus hijos en la escuela. Las diferencias culturales pueden dificultar la comunicación efectiva entre la escuela y la familia. La desconfianza mutua entre la escuela y la familia pueden dificultar la colaboración. Malestar docente y su impacto emocional. El malestar docente, según Ander et 2005, se manifiesta cuando el docente tiene agotamiento emocional y físico, presentando estrés, desencanto hacia su trabajo y sintiendo que la profesión que ejerce no sirve mucho. Algunos investigadores han identificado como causales más recurrentes las deficientes condiciones laborales, la magra situación económica, la mala conducta del alumnado y la presión del tiempo. Ander et 2005 menciona algunos factores que causan este malestar: la pérdida de estatus y desprestigio profesional, la falta de reconocimiento económico, el ambiente laboral poco gratificante, su capacidad en la resolución de situaciones conflictivas, la presión psicológica, incluso su personalidad y la forma de enfrentar las adversidades. La práctica docente y sus dimensiones. La práctica docente es de carácter social, objetivo e intencional, que en ella intervienen las personas involucradas en el proceso educativo. También intervienen los aspectos políticos, institucionales, administrativos y normativos. Es decir, supone una diversa y compleja trama de relaciones entre las personas que desarrolla dentro de un contexto social, económico, político y cultural que influye en su trabajo. Dimensiones de la práctica docente. Dimensión personal. El profesor ante todo es un ser humano, por tanto, la práctica docente es una práctica humana. El docente debe ser entendido como un individuo con cualidades, características y dificultades, con ideales, proyectos, motivaciones e imperfecciones. Dimensión institucional. La escuela constituye una organización donde se
despliegan las prácticas docentes. Dimensión interpersonal. La práctica docente se fundamenta en las relaciones de los actores que intervienen en el quehacer educativo: alumnos, docentes, directores, madres y padres de familia. Dimensión social. Es el conjunto de relaciones que se refieren a la forma en que cada docente percibe y expresa su tarea como agente educativo, cuyos destinatarios son diversos sectores sociales. Dimensión didáctica. Esta dimensión se refiere al papel del docente como agente que a través de los procesos de enseñanza orienta, dirige, facilita y guía la interacción de los alumnos con el saber colectivo culturalmente organizado, para que ellos, los alumnos, construyan su propio conocimiento. La educación, una utopía necesaria. Frente a los nuevos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. Tensiones que han de superarse. La tensión entre lo mundial y lo local. La tensión entre lo universal y lo singular. La tensión entre la tradición y la modernidad. La tensión entre lo espiritual y lo material. Implantar la educación durante toda la vida en el seno de la sociedad. Esta necesidad persiste, incluso se ha acentuado, y la única forma de satisfacerse es que todos aprendamos a aprender. Reconsiderar y unir las distintas etapas de la educación. La Comisión desea hacer hincapié en la importancia de adoptar un enfoque a más largo plazo para llevar a cabo con éxito las indispensables reformas. Extender la cooperación internacional en la aldea planetaria. En los ámbitos políticos y económicos, la Comisión observó que se adoptan medidas en el plano internacional para intentar hallar soluciones a problemas que tienen una dimensión mundial. La NEM, Principios y Orientaciones Pedagógicas. El propósito de la nueva escuela mexicana es el compromiso por brindar calidad de enseñanza. La NEM tiene como centro la formación integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y su objetivo es promover el aprendizaje de excelencia inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto de su formación. Garantiza el derecho a la educación desde la educación inicial a la superior, llevando a efecto 4 condiciones necesarias: la asequibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad. Los principios en que se fundamenta la NEM son: el fomento de la identidad con México, responsabilidad ciudadana. La honestidad es el compartimiento fundamental para el cumplimiento de la responsabilidad social, participación en la transformación de la sociedad, respeto de la dignidad humana, promoción de la interculturalidad, promoción de la cultura de paz, respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente. La NEM asume la educación desde el humanismo, base filosófica que fundamenta los procesos del sistema educativo nacional, permitiendo desde ella establecer los fines de la educación y los criterios para nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, así como para vislumbrar nuevos horizontes de avance social, económico, científico, tecnológico y de la cultura en general. Perfiles, parámetros e indicadores para el docente. Dominios, criterios e indicadores del perfil de maestros y maestras. Número 1. Una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Los criterios de este dominio son: asume en su práctica el valor de la educación como un derecho humano de los niños, niñas y adolescentes. Realiza su práctica docente desde la interculturalidad para favorecer el diálogo. Asume su responsabilidad para participar en procesos de formación continua. Número 2. Una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos y alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Los criterios de este dominio son: conoce a los alumnos y alumnas para que sus características y necesidades educativas sean base de la intervención docente. Desarrolla estrategias que le permiten conocer a sus alumnos para brindarles una atención educativa incluyente y equitativa. Basa su práctica docente en ideas que promueven la participación y el máximo logro de aprendizaje. 3. Una maestra, un maestro que construye ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todos los niños, niñas y adolescentes. Los criterios de este dominio son:
Prepara el trabajo pedagógico para lograr que todos los alumnos a su cargo aprendan. Utiliza un repertorio amplio y diverso de estrategias acordes a las capacidades. Evalúa de manera permanente el desempeño de los alumnos y alumnas a través de estrategias. Número 5. Una maestra o un maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y comunidad. Los criterios de este dominio son: participa en el trabajo de la escuela para el logro de las finalidades de la educación básica. Contribuye en la construcción de una escuela como una cultura de colaboración orientada hacia el aprendizaje entre pares y la mejora de la práctica educativa.